Te has convertido en una carga. ¿Entiende eso, señor? La voz del abogado cortó el silencio como una hoja delgada. Un hombre de su edad, encerrado en una casa tan grande, sin reaccionar, sin decidir nada. La situación es insostenible, Augusto. La frase quedó flotando en el aire, pesada, como si hubiera sido colgada del techo de la biblioteca. Augusto Ferraz, con su traje de lino impecable pero las manos temblorosas apoyadas en un bastón de madera oscura, miraba la enorme mesa frente a él. No podía mirar directamente al abogado. Sentía el rostro arderle de vergüenza. Parecía que todos esos libros en la pared lo observaban, juzgando lo pequeño que se había vuelto dentro de su propia historia. «Repita eso», murmuró él con la voz ronca, casi un suspiro. El abogado acomodó las gafas, sin el menor pudor. Parecía estar hablando de cifras, no de una vida. «Dije que se ha convertido en una carga, para la familia, para la empresa, para los empleados. Usted no toma decisiones, no va a las reuniones, no revisa los informes, se queda aquí encerrado conversando con el retrato de su difunta esposa mientras todo se derrumba afuera». Del otro lado de la sala, cerca de la puerta, alguien contuvo el aliento. Clara, la empleada, apretó con discreción el paño de cocina entre los dedos. Había entrado minutos antes para dejar un café en la mesa lateral, pero se quedó quieta, como si cualquier movimiento pudiera hacer crujir el piso. Ella conocía a ese hombre antes de que el duelo cubriera toda la casa. Sabía cómo era Augusto cuando su esposa vivía. Firme, elegante, amable. Ahora solo veía una sombra sentada en un sillón caro. El abogado siguió hablando, indiferente al efecto de sus propias palabras. «La familia está preocupada, Augusto», dijo arrastrando una carpeta llena de papeles. «No come bien, no sale, no participa en nada. Ha dicho varias veces que ya no le encuentra sentido a la vida. Eso no es solo tristeza, eso es un peligro para usted y para su patrimonio». La palabra patrimonio pareció despertar a las dos personas que estaban calladas en un rincón. Marta, la hija mayor, cruzó los brazos. Tenía la misma nariz fina del padre, pero los ojos fríos, sin rastro de cariño. A su lado, el hermano menor, Daniel, jugaba con el celular, impaciente. «Papá, nadie te está atacando», dijo Marta con un tono fingido de preocupación. «Solo queremos ayudarte. No has estado bien desde que mamá se fue. Ya pasaron 2 años. 2 años. No podemos seguir fingiendo que es solo una etapa». Augusto levantó la mirada al fin. Sus ojos, antes vivos, ahora estaban llenos de un cansancio que ningún descanso podría aliviar. Miró a su hija, luego a su hijo, y entendió que el modo en que le hablaban era más de empleados rindiendo cuentas que de hijos preocupados por su padre. «¿Ayudar?», repitió él en un hilo de voz. «¿Así lo llaman?». El abogado se adelantó, aprovechando el momento. «Nadie quiere quitarle nada», aseguró con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Solo queremos ordenar, proteger, formalizar. La familia ya no confía en que usted tenga condiciones para manejar todo esto solo». Abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la mesa. Clara, en la puerta, quiso salir corriendo, pero algo la detuvo. Sabía que no debía oír, pero también sabía que si se iba, nunca escucharía la verdad. Y en esa casa, últimamente, la verdad solo se susurraba. El abogado señaló el primer papel. «Aquí hay un acuerdo de transferencia temporal de poderes, solo para facilitar decisiones urgentes. Usted sigue siendo el dueño de todo, pero su firma deja de ser obligatoria en algunos trámites. Piénselo como un descanso. No tendrá que preocuparse por nada». Daniel, sin apartar los ojos del móvil, agregó: «Sí, papá, siempre dices que estás harto de todo, que ya no puedes más. Así que déjanos encargarnos nosotros». La frase «ya no puedes más» le sonó a Augusto como una bofetada. Era cierto que la había dicho muchas veces, sobre todo en las noches donde la cama se sentía enorme y el lado vacío pesaba demasiado. Pero era distinto pensarlo en silencio que escuchar a su propia familia usar esas palabras para dejarlo de lado. Respiró hondo,
las manos temblando aún más. ¿Y si no quiero firmar?, preguntó, por fin mirando al abogado. Silencio. Marta rodó los ojos, como si hablara con un niño testarudo. «Papá, tienes que confiar en nosotros», dijo ella. «La empresa es grande, las propiedades necesitan arreglo, hay juicios, proveedores llamando cada día. No podemos quedarnos parados porque tú no tienes cabeza para eso ahora. No tienes cabeza». Augusto trató de recordar cuántas veces lo habían llamado inteligente, visionario, brillante en los negocios. Ahora todo se reducía a un viejo confundido que estorbaba el flujo del dinero. El abogado decidió presionar más. «La verdad, Augusto», se inclinó hacia adelante uniendo las manos, «es que si sigue así, alguien afuera va a proponer algo mucho peor, internarlo, declararlo incapaz, y ahí sí perderá el control por completo. Estamos intentando evitar que se llegue a eso». Clara sintió el corazón acelerarse. ¿Internarlo? ¿Declararlo incapaz? ¿Eso era ayuda o una amenaza? Miró a Augusto. Él seguía siendo el dueño de todo allí, al menos en los papeles. Pero en su rostro ya no quedaba rastro de dueño. Parecía un hombre acorralado, rodeado por su propia familia dentro de su propia casa. La mansión, por fuera, seguía impresionando a cualquiera. Fachada imponente, jardines recortados con precisión, ventanales altos. Pero por dentro el ambiente era helado. Lejos de las visitas, lejos de las apariencias, los pasillos permanecían mudos, el piano cerrado, las luces apagadas demasiado temprano. Era una casa rica, pero vacía de vida. Clara recordaba cuando la señora Elena, esposa de Augusto, aún vivía. La mansión estaba llena de risas, de invitados, del olor a pastel que salía de la cocina. El propio Augusto bajaba las escaleras con otra luz en los ojos. Ahora solo quedaban marcos colgados y pasos arrastrados en el piso de arriba. El millonario respiró hondo, como si incluso tomar aire le costara un gran esfuerzo. «¿Ustedes planearon todo esto sin hablar conmigo?», preguntó con una calma que no reflejaba lo que sentía. Marta no contestó enseguida. Miró al abogado. El abogado miró a Daniel. El silencio habló por todos. Augusto comprendió. El bastón golpeó seco contra el suelo de mármol. «Váyanse», dijo. La palabra no salió como un grito. Sonó baja, pero firme. Aún quedaba en ella una autoridad antigua que no había olvidado quién era. El abogado frunció el ceño. «Augusto, así no se solucionan las cosas», dije. «Que salgan de mi biblioteca», repitió sin alzar la voz. «Ahora». Marta abrió la boca para discutir, pero vio algo en los ojos de su padre que no veía hacía meses. No era fuerza completa, pero tampoco el vacío de antes. Era una mezcla de enojo, dolor y un poco de orgullo herido que de algún modo seguía con vida. Tomó el bolso que estaba sobre la silla. «Está bien», dijo fría, «pero esto no termina aquí. Piénsalo bien, papá. El mundo no se detendrá porque estés de luto». Daniel guardó el celular y se encogió de hombros, como si todo aquello fuera solo otra reunión de trabajo que no salió como esperaba. El abogado juntó lentamente los papeles, con la calma de quien sabe que tarde o temprano los volverá a poner sobre la mesa. «Regresaré mañana, Augusto», dijo con una cortesía exagerada, «y le sugiero que baje de ese pedestal de nostalgia y piense con la cabeza fría. Todavía hay tiempo para proteger todo lo que construyó». Salieron uno a uno, dejando la puerta entreabierta. Durante algunos segundos solo se oyó el tic-tac leve de un viejo reloj colgado en la pared. Clara permaneció quieta, atrapada entre el deseo de irse y la necesidad de acercarse a Augusto. Lo vio llevarse la mano al pecho, no como quien siente dolor físico, sino como quien intenta evitar que el corazón se rompa un poco más. Miraba los papeles que habían dejado sobre la mesa como si fueran una condena. «Quieren enterrarme. En vida», murmuró, sin notar que ya no estaba solo. Clara dio 2 pasos hacia adentro, despacio. «Señor Augusto», lo llamó con un tono suave, casi temeroso. «¿Quiere que guarde los documentos?
Puedo ponerlos en una carpeta o llevarlos al cofre, si usted quiere. Él giró el rostro hacia ella, como si recién entonces hubiera notado su presencia. Sus ojos cansados se cruzaron con los de Clara, firmes pero llenos de afecto. Ella no tenía apellido importante, ni usaba tacones, ni firmaba contratos. Era solo la empleada. Pero en ese momento parecía la única persona en toda la casa que no estaba allí por interés. Augusto dudó. No, no los toques todavía, pidió. Déjalos ahí. Quiero mirarlos cuando la cabeza me duela menos. Clara asintió. Sí, señor. Se acercó en silencio. Recogió solo la taza de café que seguía intacta en la mesita lateral. El líquido ya estaba frío, oscuro, como si hubiera dejado de ser café hacía horas. Antes de salir, se detuvo un instante en la puerta. Vio al millonario encorvado en el sillón, rodeado de lujo, pero tan solo como alguien abandonado en la cama de un hospital. En ese momento, una sensación extraña le recorrió el cuerpo. La certeza de que aquella discusión no era una simple pelea familiar. Había algo mal allí, algo más grande que una preocupación por el dinero. Cerró la puerta con cuidado. La mansión volvió a su silencio de siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no era solo el eco del duelo. Había algo más escondido dentro de él, un presentimiento, como si toda la casa contuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre las cortinas gruesas de la mansión, pero ni la luz se atrevía a quedarse mucho tiempo allí dentro. El silencio seguía igual que la noche anterior, un silencio que no descansaba, solo se escondía. Augusto Ferraz despertó sin prisa, como quien ya no tiene razones para apurarse. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la piel fría, la barba mal afeitada. Junto a la cama, el retrato de su esposa, Elena, lo miraba con una sonrisa que ya no existía fuera del marco. «Tú lo habrías hecho diferente, ¿verdad?», susurró mirando el cuadro. «Jamás habrías dejado que me hablaran así». Pero el retrato no respondía. Solo devolvía la misma mirada tranquila de siempre. Afuera, pasos suaves resonaban por el pasillo. Era la empleada abriendo las ventanas, cambiando las flores, manteniendo una rutina que ya no tenía sentido para nadie más que para ella. La casa parecía un museo de recuerdos, cuadros alineados, alfombras limpias, muebles caros, todo en el mismo lugar donde Elena lo había dejado. Solo el dueño parecía fuera de lugar. Antes, Augusto era el centro de todo. Ahora no era más que una pieza olvidada dentro de su propia historia. El desayuno llegó puntual a las 8. La empleada dejó la bandeja sobre la mesa y se retiró con discreción. Pero él no tocó nada. La tostada se enfriaba, el café perdía su aroma y el reloj marcaba el tiempo con una lentitud cruel. Desde el piso de arriba, la voz de Daniel resonó, molesta. «Esta conexión nunca funciona», y enseguida se oyó el ruido de un vaso rompiéndose. Augusto no se movió. El hijo menor pasaba temporadas allí, diciendo que quería ayudar a su padre, pero solo usaba el despacho como base para negocios dudosos y fiestas a escondidas. Marta aparecía una vez por semana, siempre con el abogado, siempre con algún asunto urgente sobre el dinero de la familia. Augusto ya lo había entendido, el duelo de sus hijos se medía en porcentajes y firmas. Cuando el reloj marcó las 9:30, la empleada volvió para recoger la bandeja. Notó que nada había sido tocado. Lo miró de reojo y, guiada por un impulso que rompía todas las reglas de una casa rica, preguntó, «¿No va a comer nada, señor?». Augusto tardó en responder. «¿Comer para qué?», dijo sin mirarla. El sabor se fue con Elena. Ella se quedó quieta un momento. Luego bajó la cabeza y recogió el plato sin decir una palabra más. Había visto mucho dolor trabajando allí, pero ninguno tan callado. Otros jefes gritaban, lloraban, rompían cosas. Augusto simplemente se apagaba, poco a poco.
Aquella tarde llovió con fuerza. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas traía una tristeza casi hermosa. Si no fuera tan trágica. Augusto pasó horas en la biblioteca, hojeando libros que no leía, firmando papeles que no entendía, pensando en venderlo todo y desaparecer, no por rabia ni por desesperación, por puro cansancio. Si desapareciera nadie me extrañaría, pensó en voz alta, pero alguien lo oyó. La empleada estaba cerca, acomodando unos libros del suelo. Fingió no escuchar, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Sabía que ese hombre no era el monstruo que querían hacer ver. Era solo alguien que había amado demasiado, y se había quedado solo demasiado pronto. Mientras guardaba los libros, notó algo extraño. Un sobre viejo, amarillento, medio escondido entre dos enciclopedias. Sin pensarlo mucho, lo sacó con cuidado y leyó lo que decía. Para Augusto, entrégalo si no regreso. El corazón le dio un salto. Reconoció la letra de Elena. No sabía si debía abrirlo, pero el nombre de su patrón estaba ahí, claro. Se dio vuelta, indecisa. Señor Augusto, encontré esto entre los libros. Él levantó la mirada, sorprendido. Por un instante, su expresión cambió, como si hubiera visto un fantasma. Extendió la mano, y la empleada colocó el sobre en ella con respeto. «Es de la señora Elena», dijo, en voz baja. Augusto sostuvo el papel con ambas manos, como si fuera algo sagrado. El sobre estaba sellado, pero el tiempo había aflojado la goma. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso de empezar a leer. La empleada retrocedió 2 pasos, dejándolo solo con las palabras de la mujer que más había amado. «Mi amor, si estás leyendo esto, es porque la vida me llevó antes que a ti. Sé cómo eres, te encerrarás, te culparás, querrás rendirte. Pero prométeme algo. No confíes en quien te adule en los días tristes. El amor verdadero no grita, se dice cerca. Y si un día el silencio es todo lo que te quede, escucha a quien te mire con verdad, aunque no diga nada. Tuya, siempre, Elena». Augusto permaneció inmóvil. Las palabras de su esposa parecían cruzar los años y tocar la herida aún abierta en su pecho. Cerró los ojos, respiró hondo y sostuvo la carta contra el corazón. La empleada lo observaba desde lejos, en silencio. Había respeto en su presencia, pero también una pena compartida. Ella no tenía estudios, ni entendía de herencias o negocios, pero sabía lo que era perder a alguien y seguir sirviendo el día siguiente como si nada hubiera pasado. Augusto se secó los ojos con un pañuelo, sin ninguna vergüenza. «Ella siempre lo supo», susurró, «incluso lo que aún me faltaba sufrir». Guardó la carta en el bolsillo del saco y se levantó despacio. «Gracias por haberla encontrado», dijo a la empleada, con sinceridad. Ella solo asintió. «Solo hice lo que debía, señor». En el pasillo se cruzó con el abogado, que llegaba con el mismo traje almidonado y la misma sonrisa fingida. «Buenas tardes», saludó, mirándola de arriba abajo, como si su presencia fuera una molestia. «¿El señor está en la biblioteca?» «Sí, señor», respondió ella con la mirada firme. «Perfecto», contestó él, acomodándose la corbata. «Tenemos más documentos que firmar». Ella lo vio subir las escaleras con apuro y una sensación desagradable le oprimió el pecho. Algo en esa casa olía mal, y cuanto más limpiaba, más entendía que la verdadera suciedad no estaba en el suelo. Desde arriba oyó al abogado entrar en la biblioteca y comenzar otra conversación con el patrón. Las voces eran bajas, pero el tono sonaba a enfrentamiento. Se apartó con cuidado, aunque las últimas palabras alcanzaron a filtrarse por el pasillo antes de que la puerta se cerrara. «Te estás volviendo débil, Augusto. Alguien terminará tomando las decisiones por ti, lo quieras o no». La empleada cerró los ojos, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que el abogado hablaba con tono de consejo, pero sonaba más a amenaza, y, por instinto, sintió que ese alguien ya tenía nombre.
Mientras regresaba a la cocina, una certeza le crecía por dentro. Algo terrible estaba por ocurrir, y sin saber todavía cómo, tendría que descubrir qué era, antes de que fuera demasiado tarde. La lluvia de esa noche no parecía querer parar. Los relámpagos iluminaban los ventanales altos de la mansión, mostrando por segundos las sombras de los muebles antiguos. El sonido era constante, como si el cielo intentara avisar que algo malo estaba por venir. La empleada estaba en la despensa, doblando toallas y fingiendo normalidad, pero por dentro el estómago se le revolvía. Desde la conversación que había escuchado en el pasillo, no podía dejar de pensar en las intenciones del abogado y de los hijos de Augusto. No era mujer de meterse en asuntos de patrones. Había aprendido desde joven que la curiosidad se pagaba caro. Pero algo en esa historia olía a trampa. Cuando terminó sus tareas, pasó por la biblioteca para apagar las luces. Augusto dormía en un sillón, todavía con la carta de su esposa sobre el regazo. La lámpara lanzaba una luz amarillenta sobre su rostro, cansado, pero tranquilo por unos minutos de descanso. Ella le acomodó una manta sobre los hombros y notó algo en el suelo, una hoja arrugada con un sello de notaría. Se inclinó y leyó por encima. Poder de administración total. Se detuvo ahí. No quiso leer más, pero esas palabras bastaban para entender. Era el documento que el abogado quería que firmara. Tragó saliva, dobló el papel y lo dejó exactamente donde estaba. Pero su corazón ya latía con fuerza. En esa casa, cada objeto parecía guardar un secreto. En los últimos meses había visto puertas cerradas con llave, llamadas que se cortaban apenas entraba en la habitación, sobres sellados que llegaban por correo y desaparecían en el despacho del abogado. Augusto confiaba en poca gente, y justamente en las personas equivocadas. Al día siguiente, el ambiente cambió. Daniel madrugó, algo poco común, y bajó con prisa. ¿Papá ya despertó?, preguntó sin siquiera mirar a la empleada. «Está en la biblioteca, señor», respondió ella. «Perfecto», dijo él, alejándose rápido, el teléfono pegado al oído. «Sí, hoy, firma hoy, tranquilo». Ella fingió no escuchar, pero cada palabra se le quedó grabada como una espina. Había algo que firmar, y parecía urgente. Terminó de poner la mesa del desayuno y vio llegar a Marta unos minutos después, acompañada del mismo abogado. «Buenos días», saludó la empleada con tono respetuoso. Marta respondió con un leve gesto. El abogado ni eso. Augusto entró poco después, arrastrando los pies. Tenía el rostro abatido, pero la mirada más despierta que el día anterior. «¿Qué reunión es esta tan temprano?», preguntó con desconfianza. «Asuntos de la empresa», contestó el abogado abriendo la carpeta. «Hay que resolverlo antes del cierre trimestral». Ella permaneció cerca, sirviendo el café. Escuchó el sonido de las hojas al colocarse sobre la mesa. El abogado explicaba todo rápido, usando términos técnicos, como quien busca confundir. Augusto, cansado, asentía de vez en cuando. Pero al tomar la pluma, dudó. «¿Poder total?», leyó en voz alta. El abogado sonrió con gesto ensayado. «Solo para facilitar decisiones administrativas. No cambia nada en realidad». Marta intervino. «Papá, es solo para que descanses. Nosotros nos ocupamos de todo hasta que te sientas mejor». La empleada observaba de reojo. Veía cómo el abogado inclinaba el cuerpo hacia adelante, como si intentara forzar la firma con la mirada, y también notó el leve temblor en las manos de Augusto. Por dentro, algo le gritaba que hiciera algo, pero no podía. Era solo una sirvienta invisible entre patrones y papeles, o casi invisible. Augusto suspiró. «No voy a firmar nada hoy». El abogado se quedó quieto un instante. Marta fingió una sonrisa. «Papá, estás desconfiando sin motivo». «No es desconfianza», respondió con firmeza. «Es cansancio, y no tomo decisiones cansado». Silencio. El abogado cerró la carpeta despacio, pero sus ojos seguían duros. «Como quieras», dijo con voz seca. «Pero recuerda, posponer decisiones también es decidir, Augusto,
y a veces la peor decisión. Se marcharon, molestos. La empleada se quedó quieta, fingiendo recoger las tazas. Cuando Augusto se levantó, ella notó el temblor en sus dedos y el sudor frío en su frente. «Ellos van a intentarlo otra vez, ¿verdad?», preguntó él casi en un suspiro. Ella no respondió, solo lo miró con compasión. «¿Quiere que le traiga un té, señor?». Él asintió. Mientras lo preparaba, oyó pasos rápidos por el pasillo lateral. Era Daniel otra vez, hablando por teléfono. No quiso firmar, pero no importa, lo arreglaremos, dijo con tono tenso. «Mañana lo hará, te lo aseguro». Ella se escondió detrás de la puerta y esperó que los pasos se alejaran. El corazón le golpeaba fuerte. «Lo arreglaremos». Esa frase nunca traía algo bueno. Esa noche, cuando todos dormían, bajó a la cocina. Necesitaba aire, silencio, pensar. Pero el destino quiso que algo la detuviera. Una luz encendida en el despacho. Esa habitación solía estar cerrada con llave y solo el abogado tenía acceso. La curiosidad venció al miedo. Se acercó despacio y pegó el oído a la puerta. Las voces dentro eran bajas, pero claras. Daniel y el abogado hablaban. «Está débil, pero terco», dijo el hijo. «Mañana lo resolvemos de otra manera. Tengo un contacto en el hospital que facilita internaciones temporales», respondió el abogado. «Un informe de confusión mental, una firma médica y listo». La sangre de la empleada se heló. Retrocedió, tropezando con una silla. El ruido fue mínimo, pero bastó para que los dos dentro dejaran de hablar. «¿Qué fue eso?», preguntó Daniel. «Debe ser la sirvienta», contestó el abogado. «Mañana mismo la despido. Está metiendo la nariz donde no debe». Ella corrió de regreso a su pequeño cuarto con el corazón desbocado. Cerró la puerta y respiró hondo, intentando calmarse, pero las palabras seguían resonando en su cabeza. Internación temporal. Querían sacar a Augusto del camino. Querían declararlo incapaz. Y cuando lo internaran, el resto sería fácil. Todo quedaría en manos de ellos. Sabía demasiado, pero también sabía que, si intentaba hablar, nadie le creería. Era solo la empleada. Y en esa casa, la voz de los ricos valía más que cualquier verdad. Aún así, se prometió a sí misma, mirando el techo oscuro de su cuarto. «No voy a dejar que eso pase». La lluvia volvió a caer, como si el cielo le diera la razón. Arriba, en la biblioteca, Augusto dormía sin saber que mientras soñaba con su esposa perdida, alguien ya tramaba para quitarle hasta el derecho de seguir soñando. El día siguiente amaneció pesado, con un aire espeso, como si la propia casa presintiera lo que se avecinaba. La empleada bajó temprano, preparando el desayuno e intentando mantener la rutina, aunque cada paso sonaba distinto. Aquel ambiente ya no era solo frío, estaba cargado de secretos, y ella los sentía flotar en cada rincón. Augusto tardó en bajar. Cuando apareció, tenía la mirada perdida y los hombros encorvados. El periódico estaba en sus manos, pero no lo leía. Solo pasaba las páginas, como buscando alguna noticia que le devolviera un sentido a su vida. «¿Durmió bien, señor?», preguntó ella sirviendo el café. «Dormir ya no es algo que haga», respondió él con amargura. Ella notó algo distinto en él. Parecía más frágil que nunca, pero en su mirada había un destello de sospecha, como si finalmente entendiera que su propia casa ya no era un lugar seguro. Poco después, el abogado llegó sin avisar. Vestía el mismo traje oscuro y llevaba la misma carpeta en la mano. La empleada lo vio entrar en la biblioteca y cerrar la puerta con cuidado. Se quedó quieta unos segundos, intentando oír, pero las voces eran casi un murmullo. Augusto lo recibió con frialdad. «¿No se cansa de volver, doctor?», preguntó. «Solo quiero ayudarlo, Augusto», respondió el abogado con un tono de falsa paciencia. «Pero usted se está aislando demasiado. Eso preocupa a todos». «¿A todos quiénes?», replicó Augusto. «¿A los que cuentan mi dinero antes de que me muera?». El abogado respiró hondo, fingiendo calma. «No es justo lo que dice»,
Marta y Daniel solo buscan su bienestar. Augusto esbozó una sonrisa cansada, casi irónica. Conozco el bienestar de mis hijos. Siempre viene acompañado de una cuenta bancaria. El abogado entendió que insistir no serviría. Cambió de tono. Al menos considere hablar con un médico. Tengo un amigo psiquiatra de confianza. Podría ayudarlo a aliviar ese peso. ¿Médico o cómplice?, respondió Augusto con voz fría. Ya conozco ese juego. El abogado lo observó unos segundos, luego recogió sus papeles sin decir más. Volveré más tarde, dijo, saliendo con pasos firmes, dejando tras de sí una amenaza disfrazada de cortesía. En el pasillo se cruzó con la empleada, que llevaba una bandeja. «Siempre tan cerca, ¿eh?», comentó él, con una sonrisa venenosa. Parece que le gusta escuchar lo que no le corresponde. Ella mantuvo la cabeza baja. «Solo hago mi trabajo, doctor. Espero que siga así», dijo él ajustándose la corbata. «Porque quien se mete donde no debe, a veces termina sin trabajo». El golpe de la puerta resonó en toda la casa. La empleada se quedó inmóvil unos segundos, con el corazón oprimido. La amenaza era clara, pero el miedo no era mayor que la preocupación. Más tarde subió al despacho de Augusto. Lo encontró de pie, frente a la ventana, mirando el jardín empapado por la lluvia que volvía a caer. «¿Está bien, señor?», preguntó. Él tardó en responder. «No lo sé», dijo sin girarse. «Siento como si intentaran borrarme, un poco cada día». Ella quiso contarle la verdad, decirle todo lo que había escuchado, el plan, la internación, las conversaciones ocultas, pero temió que no le creyera. Al fin y al cabo, el abogado y los hijos sabían fingir mejor que nadie. «No está solo, señor», dijo ella con voz suave. «A veces lo parece», respondió él volviendo a sentarse. «He pasado la vida confiando en quienes me sonreían. Hoy entiendo que las sonrisas pueden ser más peligrosas que los cuchillos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Ella salió sin decir nada, con el corazón ardiendo por el peso del secreto. Esa noche, mientras cerraba las ventanas del piso superior, escuchó voces provenientes del salón. Marta y Daniel habían regresado. Bajó las escaleras despacio, descalza, y se escondió detrás de la pared del pasillo. «Está cada vez peor», decía Marta. «Mañana lo resolvemos. El doctor ya organizó todo». «Te dije que internarlo es arriesgado», respondió Daniel. «Puede ser un problema si se resiste». «No lo hará. Está demasiado débil. Y cuando el informe médico esté firmado, se acabó», respondió el abogado. «Un informe de confusión mental, una firma de un médico, y listo». La sangre de la empleada se congeló. Retrocedió, tropezando con una silla. El ruido fue leve, pero suficiente para que las voces dentro se callaran. «¿Qué fue eso?», preguntó Daniel. «Debe ser la sirvienta», respondió el abogado. «Mañana mismo la despido. Está metiendo la nariz donde no debe». Ella corrió hasta su pequeño cuarto de servicio, el corazón golpeando con fuerza. Cerró la puerta y respiró hondo, intentando recuperar el aliento. Pero las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza. Internación temporal. Querían apartar a Augusto. Querían declararlo incapaz. Y cuando lo encerraran, el resto sería fácil. Todo quedaría bajo su control. Sabía demasiado, pero también sabía que si hablaba, nadie le creería. Era solo la empleada, y en esa casa, la palabra de los ricos valía más que cualquier verdad. Aún así, se juró mirando el techo oscuro de su habitación. «No dejaré que eso pase». La lluvia volvió a caer, como si el cielo la acompañara en silencio. Arriba, en la biblioteca, Augusto dormía sin saber que, mientras soñaba con su esposa perdida, alguien ya tramaba para arrebatarle hasta el derecho de seguir soñando. El amanecer llegó con un aire denso, pesado, como si la mansión misma presintiera lo que estaba por venir. La empleada bajó temprano, preparando el desayuno e intentando seguir la rutina, aunque cada sonido parecía distinto. Aquel lugar ya no era solo frío, estaba cargado de secretos, y ella lo sentía respirando entre las paredes.
Augusto bajó tarde. Caminaba despacio, con la mirada vacía y los hombros vencidos. Tenía el periódico en las manos, pero no lo leía. Solo pasaba las páginas como si buscara algo que lo salvara de su propio silencio. ¿Durmió bien, señor?, preguntó ella, sirviendo el café. Dormir ya no es algo que haga, respondió él, con una tristeza seca. Había algo distinto en su mirada. Fragilidad, sí, pero también una sospecha nueva, como si al fin empezara a notar que su casa ya no era segura. Poco después, el abogado llegó sin ser anunciado. Llevaba el mismo traje oscuro, la misma carpeta bajo el brazo. La empleada lo vio entrar en la biblioteca y cerrar la puerta con cuidado. Se quedó inmóvil unos segundos, intentando oír, pero solo alcanzó a percibir murmullos. Augusto lo recibió con frialdad. ¿No se cansa de volver, doctor?, preguntó. Solo quiero ayudarlo, Augusto, contestó el abogado con su tono de paciencia falsa. Pero usted se está aislando demasiado. Eso preocupa a todos. ¿A todos quiénes?, replicó Augusto. ¿A los que cuentan mi dinero antes de que me entierren? El abogado respiró hondo, manteniendo la sonrisa impostada. No es justo decir eso. Marta y Daniel solo buscan su bienestar. Augusto esbozó una mueca amarga. Conozco el bienestar de mis hijos. Siempre tiene números detrás. El abogado entendió que insistir sería inútil. Cambió el tono. Al menos piense en hablar con un médico. Tengo un amigo psiquiatra de confianza. ¿Podría ayudarlo? ¿Médico o cómplice?, respondió Augusto cortante. Ya he visto este juego antes. El abogado lo observó unos segundos, luego recogió los papeles. Volveré más tarde, dijo, y salió con pasos firmes, dejando en el aire una amenaza envuelta en cortesía. En el pasillo se cruzó con la empleada, que llevaba una bandeja. «Siempre rondando por aquí, ¿eh?», comentó con una sonrisa venenosa. «Parece que le gusta escuchar lo que no le corresponde». Ella bajó la vista. «Solo cumplo con mi trabajo, doctor. Espero que siga así», respondió él, «porque los curiosos a veces se quedan sin trabajo». El portazo resonó por toda la mansión. La empleada se quedó quieta, con el corazón apretado. La amenaza era clara, pero el miedo no vencía a la preocupación. Más tarde, subió al despacho de Augusto. Lo encontró mirando el jardín mojado por la lluvia que volvía a caer. «¿Está bien, señor?», preguntó. Tardó en responder. «No lo sé», dijo sin moverse. «Siento que están intentando borrarme, poco a poco». Ella quiso contarle todo, el plan, el médico, la grabación, pero temió que no le creyera. Los hijos y el abogado sabían mentir con elegancia. «No está solo», dijo ella con voz suave. «A veces lo parece», respondió él sentándose. «Pasé la vida confiando en las sonrisas. Ahora sé que las más peligrosas son las que no muestran los dientes». El silencio que siguió pesaba más que las palabras. Ella se retiró sin decir nada, pero el secreto le ardía en el pecho. Esa noche, mientras cerraba las ventanas del piso de arriba, escuchó voces en el salón. Marta y Daniel habían vuelto. Bajó descalza, despacio, y se escondió detrás de la pared del pasillo. «Está cada vez peor», decía Marta. «Mañana se acaba esto. El doctor ya dejó todo listo». «Te dije que internarlo es riesgoso», contestó Daniel. «Puede complicarse si se resiste». «No lo hará. Está débil. Y cuando el informe esté firmado, el control será nuestro». Las lágrimas que él había contenido durante meses finalmente cayeron. «¿Y por qué tú me dices esto?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué ganas con eso?». Ella dudó un momento y respiró hondo. «Nada, señor. Solo no quiero ver a otra persona buena siendo destruida por gente sin alma». Augusto cerró los ojos. Durante años había vivido rodeado de gente interesada, aduladora, obediente por conveniencia. Y ahora, en su momento más oscuro, quien extendía la mano era justamente quien menos se esperaba. La empleada que nunca pedía nada. Se secó las lágrimas, respiró profundo y abrió los ojos. «Muéstrame lo que escuchaste». Ella sacó el celular y puso la grabación. La voz del abogado sonó clara. «Mañana firma,
o lo internamos. El informe ya está listo. Ese viejo ni se entera de lo que pasa. Augusto sintió hervir la sangre. El corazón se aceleró, las venas en su sien se marcaron. «Canallas», murmuró con rabia contenida. «En mi propia casa. No puede enfrentarlo solo, señor», advirtió ella. «Van a intentar darle la vuelta a todo». Él la miró diferente. Por primera vez en meses, sus ojos tenían brillo. «¿Y si no estoy solo?» La empleada entendió lo que quería decir. Era hora de actuar. «Si confía en mí, puedo probarlo todo», dijo con firmeza. «Y si confío, tú lo arriesgas todo», respondió él, serio. «Ya lo arriesgué, desde el momento en que grabé eso». Augusto guardó silencio unos segundos. Luego se incorporó lentamente, con esfuerzo, pero con una dignidad que parecía renacer. «Entonces mañana no verán a un hombre vencido. Verán al Augusto Ferraz que olvidaron que existía». La empleada respiró aliviada, aunque sabía que eso era solo el principio. «Prepararé el desayuno temprano y estaré cerca cuando llegue el médico». «No», dijo él, «no estarás cerca, estarás conmigo». Se miraron en silencio. Un pacto invisible se selló entre ellos. Un pacto de verdad y valor dentro de una casa construida sobre mentiras. Más tarde, ya solo, Augusto tomó el retrato de su esposa sobre la chimenea. «Elena», susurró, «parece que me enviaste un ángel, ¿verdad?» El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas. Por un instante, juró sentir el perfume de jazmín que ella solía usar. Sonrió con ternura, con lágrimas en los ojos. «Lucharé, mi amor, por lo que es nuestro». En su pequeño cuarto, la empleada no pudo dormir. El corazón aún le latía fuerte. El miedo y la adrenalina la mantenían despierta. Sabía que desde ese momento no habría vuelta atrás, pero también entendía que algunas verdades solo se revelan cuando alguien tiene el valor de susurrarlas. Y esa noche, su susurro no solo salvó a un hombre, despertó el espíritu de alguien que todos daban por muerto. A la mañana siguiente, los enemigos volverían seguros, listos para terminar lo que habían empezado. Pero no sabían que, esta vez, Augusto Ferraz no estaría solo, y que la guerra silenciosa dentro de aquella mansión acababa de cambiar de lado. El amanecer llegó nublado, y la mansión parecía más callada que nunca. Los pájaros cantaban afuera, pero dentro, solo el tic-tac distante de los relojes recordaba que el tiempo aún avanzaba. La empleada bajó antes que todos, preparó el café, arregló el salón, abrió las cortinas. Cada movimiento era un disimulo. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía un tambor dentro del pecho. Tenía la grabación, tenía la prueba, pero debía actuar con cuidado. Ese día vendría el médico. Y si el plan seguía como el abogado había dicho, antes del mediodía, Augusto sería declarado incapaz. Cuando el patrón apareció, ya no era el mismo hombre de días atrás. Su mirada, antes vacía, ahora tenía fuego, rabia contenida y determinación. «¿Durmió?», preguntó ella. «Dormir, no. Pensar», respondió él con una leve sonrisa. «Y cuando un hombre piensa después de tanto silencio, es porque algo va a cambiar». Se sentó, bebió un sorbo de café y añadió, «¿Estás segura de lo que escuchaste?». «¿Completamente segura?». Ella asintió. «Sí, señor, y puedo demostrarlo. Grabé todo». Augusto dejó la taza sobre la mesa. «Eso lo cambia todo, pero también nos pone en peligro». «Ya estamos en peligro, señor», respondió ella. «Pero ahora al menos tenemos cómo luchar». Poco antes de las 10, el abogado llegó acompañado del médico. Ambos con sonrisas educadas, pero con ojos inquietos. La empleada los recibió en el vestíbulo, con la misma apariencia sumisa de siempre, sirviendo café y evitando miradas. Por dentro, observaba cada detalle. El modo en que el abogado miraba el reloj, el apretón rápido de manos entre él y el médico, las carpetas marcadas con clips rojos. «¿Dónde está el señor Augusto?», preguntó el abogado. «En la biblioteca, doctor», respondió ella disimulando la tensión. Dijo que los esperaba. Ambos subieron.
Ella esperó unos minutos, limpiando la mesa con lentitud. Luego caminó sigilosamente hasta la puerta de la biblioteca y se colocó cerca, lo justo para escuchar. Augusto, querido, empezó el abogado con voz demasiado amable. Te presento al doctor Celso. Solo hará una pequeña evaluación de rutina, nada invasivo. ¿Evaluación?, preguntó Augusto. ¿Estoy enfermo y nadie me avisó? Todos sufrimos después de una pérdida, respondió el médico con una sonrisa condescendiente. Es normal tener lapsos de memoria, tristeza, confusión. Es para ayudarte, ¿entiendes? La empleada, desde el pasillo, apretó el celular escondido bajo el delantal. Grababa todo. No necesito una evaluación, dijo Augusto firme. Lo que necesito es respeto. Claro, claro, respondió el abogado. Es solo una formalidad. Después de esto, podrá descansar de verdad. Augusto los miró detenidamente y entendió el juego. Descansar, repitió con ironía. Así llaman ustedes a enterrarme vivo, ¿no? El abogado se quedó helado. El médico fingió no entender. Está confundido, Augusto. ¿Confundido?, replicó él poniéndose de pie con esfuerzo. Estuve ciego, pero ahora por fin veo quiénes son. El abogado dio un paso al frente, intentando controlar la situación. Augusto, por favor, no haga esto más difícil. Pero el sonido que vino después los hizo callar a todos. Era la voz de la empleada, entrando con el teléfono en la mano. Difícil será explicar esto a la policía, doctor. Presionó play y del pequeño altavoz salió la grabación de la noche anterior. Mañana firma o lo internamos. El informe ya está listo. Ese viejo ni se entera de lo que pasa. El rostro del abogado perdió el color. El médico quedó paralizado, sin saber qué hacer con las manos. Augusto sonrió. Era una sonrisa amarga, pero triunfante. Así que esto es su ayuda. ¿Internarme para robar lo que me pertenece? El abogado intentó defenderse. Eso es un malentendido. Esa grabación es ilegal, manipulada, un error. ¡Cállese!, interrumpió Augusto con una voz tan dura que hasta el médico se estremeció. El anciano millonario avanzó apoyado en su bastón. Pensaron que me moriría en silencio, ¿verdad? Que mi mente había muerto con mi esposa. Pues escúchenlo bien. El hombre al que intentaron enterrar está de pie. La empleada permaneció firme a su lado. No dijo nada, pero su mirada hablaba. Ya no estaba sola. El abogado intentó cambiar el juego. Lo están manipulando, Augusto. Esa mujer es solo una sirvienta, lo está usando. Augusto la miró. Luego lo miró a él. Si ella me usa, es para recordarme que aún tengo dignidad. Ustedes me usan para hacerse ricos. El silencio cayó como un trueno. El médico empezó a sudar, las manos temblorosas. Yo no sabía que... Sí sabía, lo interrumpió Augusto. Y responderá por eso también. Tomó el teléfono de la mesa y marcó con calma. Seguridad, por favor. Acompañen a estos señores hasta la puerta. No quiero volver a verlos aquí. El abogado trató de reaccionar, pero fue inútil. Se arrepentirá de esto. Ya me he arrepentido bastante de confiar en gente como usted, respondió Augusto, dándole la espalda. Los pasos pesados resonaron por el pasillo. Cuando las puertas se cerraron, la casa volvió al silencio. Pero era un silencio distinto, el silencio de la paz regresando. Augusto se giró hacia la empleada. Sus ojos estaban húmedos. «Me salvaste la vida». Ella negó suavemente. «Solo dije lo que nadie se atrevió a decir». Él dio un paso y le tomó la mano con respeto. «¿Cómo te llamas?» «Clara, señor». «Clara», repitió él sonriendo con ternura. «Tiene sentido. Trajiste claridad a una casa llena de sombras». Permanecieron unos segundos en silencio, digiriendo todo lo que acababan de enfrentar. Afuera, la lluvia había parado, y por primera vez en meses, el sol comenzó a entrar por las ventanas, pero ambos sabían que no era el final. El abogado y los hijos no se rendirían fácilmente, y lo que venía exigiría más que valor, exigiría estrategia. Clara comprendía que la batalla por la verdad apenas empezaba,
pero también sabía que el millonario ya no era un hombre roto. Era alguien preparado para luchar. El ambiente en la mansión había cambiado por completo. El aire, antes pesado, ahora tenía movimiento. Augusto caminaba por la biblioteca con paso firme, la mirada encendida, como un general que acaba de descubrir el plan enemigo. Clara lo observaba a distancia. Jamás lo había visto así, vivo, decidido, con la mente afilada como una hoja que vuelve a brillar. «Pensaban que podían enterrarme antes de tiempo», dijo mirando el retrato de su esposa. «Pero tú sabes, Elena, nunca fui bueno obedeciendo órdenes». Clara guardó silencio, respetuosa. Él se volvió hacia ella con una media sonrisa. «Quiero que me ayudes con algo. Lo que haga falta, señor». Él abrió una gaveta y sacó una pequeña llave dorada. Esta abre un compartimento oculto en la caja fuerte de la empresa. Ahí hay copias de contratos, transferencias y secretos que el abogado cree olvidados. Pero no los olvidé, solo los guardé para el momento correcto. Clara lo escuchaba con atención. ¿Y qué va a hacer con eso? Recordarles a los lobos que el pastor aún sabe usar el cayado. Al caer la tarde, Augusto hizo algo que no hacía desde hacía meses. Encendió el ordenador de la biblioteca. La contraseña seguía siendo el nombre de su esposa, Elena 1957. Al escribirlo, sintió un nudo en la garganta, pero también una fuerza antigua volviendo a él. Abrió carpetas, documentos, archivos. Clara lo ayudaba a su lado tomando notas, ordenando fechas, nombres, montos. «Aquí», dijo él, señalando una hoja de cálculo. «Esta transferencia nunca tuvo mi aprobación. Fue hecha por el abogado, con mi firma falsificada». Clara miró el número alto en la pantalla. «¿Y a dónde fue ese dinero?» «A una cuenta a nombre de Daniel», respondió él con frialdad. «El mismo hijo que juraba preocuparse por mi bienestar». Ella guardó silencio unos segundos. «¿Va a denunciarlo, señor?» «No, aún no», contestó Augusto. «Primero quiero que se rebelen solos». Al día siguiente, la casa volvió a llenarse de visitas indeseadas. Esta vez, Marta llegó sola. Su expresión era tensa y el eco de sus tacones resonaba sobre el mármol. «Papá, ¿estás bien? Me dijeron que echaste al abogado». «Lo hice», respondió él tranquilo. «Y haré lo mismo con cualquiera que crea que puede mandar en mí». Ella tragó saliva, intentando disimular su incomodidad. «Solo quiero ayudarte». «¿Ayudar?», repitió él, mirándola a los ojos. «¿Y el dinero que salió de la cuenta de la empresa a nombre de tu hermano? ¿Eso también era ayuda?» El rostro de Marta perdió el color. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que, si quieres seguir mintiendo, tendrás que inventar una historia mejor». Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Papá, esa mujer te está manipulando». «Esa mujer», replicó él con voz firme, «tiene más honor en un solo gesto que ustedes dos en toda una vida». Marta se quedó sin palabras. Augusto se volvió hacia la empleada, que observaba desde lejos. «Clara, acompaña a mi hija hasta la puerta». Marta dudó, pero obedeció. Antes de salir, le lanzó a la empleada una mirada fría y venenosa. «Te vas a arrepentir de meterte donde nadie te llamó». Clara mantuvo el rostro sereno, aunque por dentro sintió el hielo de aquella amenaza. Cuando la puerta se cerró, Augusto exhaló despacio. «La máscara empezó a caer», murmuró. «Ahora solo falta el golpe final». Esa noche llamó a un viejo amigo, Ernesto, ex socio de la empresa y el único que nunca lo traicionó. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos, y absoluta discreción. Ernesto escuchó en silencio mientras Augusto le contaba todo. La falsificación, el plan de internarlo, las pruebas. «Tengo contactos en el banco», respondió Ernesto. «Puedo rastrear esas transferencias y verificar las firmas. Si hay falsificación, tendremos pruebas sólidas». «Hazlo y rápido», pidió Augusto. «Quiero estar listo cuando intenten su último movimiento». Mientras tanto, Clara preparaba un pequeño dossier. Pasó la noche imprimiendo las grabaciones, copias de los extractos y hasta fotos de los documentos que el abogado había dejado sobre la mesa.
Cada hoja era una pieza del rompecabezas, y ella sabía que juntas serían la ruina de los culpables. Pero el peligro crecía. A la mañana siguiente, alguien había revuelto su habitación. El cajón donde guardaba el celular estaba abierto. El aparato había desaparecido. «No», susurró, desesperada. Corrió hacia el despacho de Augusto. «Señor, se llevaron el celular, las grabaciones, todo». Él cerró los ojos un instante sin perder la calma. «Están desesperados», dijo, «y cuando el enemigo actúa con prisa es porque está a punto de perder». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó ella angustiada. «Ahora actuamos primero». Augusto tomó el teléfono y marcó el número del abogado, fingiendo ignorar lo ocurrido. «Doctor, tenemos que hablar. Venga mañana temprano. Hay asuntos pendientes que resolver». Hubo una pausa larga al otro lado. Luego la voz fingidamente serena del abogado respondió: «Claro, Augusto, estaré allí a las 10». Al colgar, Augusto miró a Clara. «Mañana es el día, la reunión final». Esa noche, la casa permaneció iluminada hasta tarde. Augusto preparaba los documentos. Clara ordenaba las copias en carpetas distintas. Cada paso era calculado, cada palabra planeada. Sabían que el abogado y los hijos vendrían listos para presionar, amenazar o destruir las pruebas. Pero no sabían que, esta vez, había cámaras escondidas en el salón principal. Augusto las había mandado instalar en secreto con la ayuda de Ernesto. «Les gustan las trampas», dijo él. «Démosles una mejor». Clara lo observaba con admiración silenciosa. La transformación era increíble. El hombre triste y derrotado ya no existía. Frente a ella estaba alguien que había recuperado el control de su propio destino. «Señor, ¿qué hará cuando todo esto termine?», preguntó mientras guardaba la última carpeta. Él sonrió con calma. «Tal vez vuelva a vivir». Afuera, la lluvia volvió a caer. Pero dentro de la mansión el ambiente era otro, no de miedo, sino de preparación. El tablero estaba listo, las piezas colocadas, y por primera vez el viejo millonario estaba preparado para jugar. La mañana siguiente amaneció gris, de esas en las que ni el sol se atreve a salir. La casa estaba en un silencio absoluto. Cada rincón parecía contener el aire, consciente de que ese sería el día de la verdad. Augusto Ferraz bajó las escaleras despacio, con la bengala en una mano y una calma tensa en el rostro. Clara ya lo esperaba en el salón principal, donde se celebraría la reunión. La mesa estaba dispuesta con café, documentos y oculto bajo un libro antiguo, un nuevo grabador. En la pared, una diminuta cámara recién instalada brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. «Todo está listo, señor», dijo Clara. «Perfecto», respondió él mirando alrededor. «Hoy, Clara, esta casa va a escuchar el sonido de la verdad». Minutos después, el ruido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada del abogado. Bajó del coche acompañado de Marta y Daniel. Los tres entraron sin saludos cálidos, solo con esa cortesía fría de quien viene a ganar, no a conversar. «Espero que tengamos un día productivo, Augusto», dijo el abogado, forzando una sonrisa. «Será más que productivo», respondió él. «Será memorable». Se sentaron. Marta cruzó las piernas. Daniel jugaba con el celular y el abogado abrió su carpeta confiado. «Como acordamos, trajimos los documentos finales para regularizar la administración de la empresa. Es solo una formalidad». «Final», repitió Augusto con ironía. «Me gusta esa palabra. Tiene un peso definitivo». El abogado rió sin captar el tono. «Exacto. Solo falta su firma aquí y todo quedará resuelto». Empujó el contrato hacia Augusto. El papel se deslizó por la mesa hasta quedar frente a él. Augusto lo miró con calma. Tomó la pluma, la giró entre los dedos y dijo: «Curioso, ese mismo contrato estuvo aquí hace unos días, pero recuerdo haber dicho que no firmaría nada sin leerlo». «Claro, claro, puede revisarlo otra vez», dijo el abogado, fingiendo paciencia. «Pero créame, es el mismo documento, sin cambios».
¿Sin cambios? Augusto arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué la firma que aparece aquí no es la mía? El abogado se congeló un instante. Marta desvió la mirada. Clara, al fondo, permaneció inmóvil, observando cada reacción. Debe haber sido un error de digitación, intentó el abogado. Un error que movió 200.000 reales de mi cuenta personal a una empresa fantasma a nombre de mi hijo, preguntó Augusto levantándose lentamente. El silencio cayó sobre la sala. Daniel soltó el celular. Papá, puedo explicarlo. No me llames papá, interrumpió Augusto. La voz era baja, pero cortante. Perdiste ese derecho el día que conspiraste para internarme. Daniel palideció. Marta trató de intervenir. Eso es absurdo. Esa mujer te está manipulando. Augusto sonrió, sin humor. La mujer que tanto desprecian me salvó la vida, y más aún, salvó lo que quedaba de mi dignidad. El abogado trató de retomar el control. Augusto, por favor, no convierta un malentendido en una guerra. Somos su familia. Todos queremos su bien. ¿Mi bien? Se acercó despacio, apoyando el bastón en cada paso. Intentaron enterrarme en un hospital para robar lo que construí. ¿Eso es mi bien? El abogado tragó saliva. No tiene pruebas de eso. Augusto esbozó una media sonrisa. Ahí se equivoca, señaló a Clara. Ella se acercó, abrió la carpeta y sacó un pendrive plateado. Aquí están las grabaciones de todas las conversaciones que intentaron ocultar. Y no solo eso, las transferencias, los informes falsos, todo. El abogado empalideció. No puede usar grabaciones ilegales en un tribunal. ¿Quién habló de un tribunal? Interrumpió Augusto. No necesito la justicia para mostrar quiénes son, solo necesito la verdad. Entonces hizo un gesto casi teatral. Tomó el control remoto de la mesa y presionó un botón. El sonido comenzó a salir, suave pero nítido, desde lo alto de la sala. Mañana firma o lo internamos. El informe ya está listo. Ese viejo ni se entera de lo que pasa. La grabación resonó por las paredes de la mansión como un fantasma revelando lo que siempre se susurró en la oscuridad. Marta se llevó las manos a la boca. Daniel se levantó de golpe. «¡Eso es mentira!», gritó. «La mentira es todo lo que ha sido hasta hoy», respondió Augusto. «Y estoy cansado de ella». Clara permaneció firme, mirando directamente al abogado, que sudaba y trataba de ocultar su nerviosismo. «Esto es una trampa», insistió él. «Esa grabación fue editada». Pero antes de que pudiera seguir hablando, sonó el timbre. El sonido cortó el aire como una sentencia. Augusto miró el reloj. Puntuales, como siempre. La puerta se abrió y 2 hombres de traje oscuro entraron. «Policía civil», anunció uno. «Tenemos una orden de detención para el señor Daniel Ferraz y el doctor Mario Vasconcelos». Los 2 se quedaron sin color. «Esto es un absurdo», gritó el abogado. «¿Quién los llamó?» Augusto se volvió lentamente y respondió. «Un viejo que decidió dejar de ser víctima. Los policías recogieron los documentos sobre la mesa». Clara entregó el pendrive. «Aquí están las pruebas, señores». En pocos minutos, el abogado y Daniel fueron escoltados hasta el coche policial. Marta intentó decir algo, pero las palabras no salieron. Solo miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Nunca quise que esto llegara tan lejos, pero llegó», respondió él sereno. «Y quizás sea la primera vez que algo en esta casa llega a donde debía, a la verdad». Cuando la puerta se cerró y el sonido de las sirenas se desvaneció, la mansión volvió al silencio. Pero era un silencio distinto, liviano, casi liberador. Augusto se sentó en el sillón. Clara se acercó, colocando una mano en su hombro. «Se acabó, señor». Él negó suavemente, mirando el retrato de su esposa en la pared. «No, Clara, esto apenas comienza». El reloj marcaba las 11:30 de la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo el sol atravesaba los ventanales sin miedo, iluminando cada rincón oscuro de la casa. El pasado había sido expuesto, el mal arrancado de raíz, y el viejo millonario, antes derrotado, respiraba ahora como quien renace.
En los días siguientes a la detención del abogado y de Daniel, la mansión de Augusto Ferraz parecía otra. El aire era ligero, los pasillos ya no oprimían, y el silencio, antes fúnebre, ahora sonaba a descanso. Pero el viejo millonario aún no tenía paz. Cargaba en el pecho el peso de la decepción, no por los bienes perdidos, sino por el amor que sus hijos habían cambiado por poder. Clara lo observaba a distancia, manteniendo la rutina, pero notando las transformaciones. Augusto volvía a caminar por el jardín, se detenía frente a los rosales, miraba el cielo por largos minutos. A veces sonreía suavemente, como quien empieza a reencontrarse con su propia alma. Una mañana, ella lo encontró sentado bajo el emparrado donde solía tomar café con Elena. El mismo lugar donde tantas veces se había quedado en silencio, prisionero de la nostalgia. Esa vez algo era distinto. Sobre la mesa estaban las carpetas del proceso, ya cerrado. ¿Va a la audiencia hoy, señor?, preguntó ella. Sí, respondió él, sin apartar la mirada de los papeles. Dicen que dictarán la sentencia, pero no me interesa su condena. Clara se acercó. Entonces, ¿qué le interesa? Él respiró hondo. Quiero entender en qué momento fallé, en qué momento dejé de ser padre para convertirme en un nombre dentro de un testamento. Ella permaneció callada. Sabía que aquella pregunta no tenía respuesta fácil, y también sabía que, aunque él hubiera ganado la guerra, la herida dentro de su corazón seguía abierta. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos, empleados de la empresa. Marta se sentó junto al abogado defensor, el rostro abatido. Daniel, esposado, evitaba mirar a su padre. Augusto entró con la cabeza erguida, acompañado de Clara. El murmullo de la sala se extinguió de inmediato. Cuando el juez pidió la palabra, todos guardaron silencio. Señor Augusto Ferraz, ¿desea declarar algo? Él se levantó despacio. Su voz era firme, sin necesidad de alzarla. Durante toda mi vida creí que el éxito era una forma de amor. Pensé que dar comodidad era lo mismo que dar afecto. Creí que construir un imperio era igual que construir una familia. Pero hoy entiendo que el dinero, cuando se ama mal, engendra monstruos. Los reporteros anotaban cada palabra. Daniel bajó la cabeza y Marta luchaba por contener el llanto. No estoy aquí para pedir venganza, continuó Augusto. Estoy aquí para cerrar un ciclo. Lo que me quitaron en paz, lo recuperé en verdad. Y la verdad basta. El juez asintió. El abogado defensor intentó argumentar, pero la confesión grabada y las pruebas documentales eran irrefutables. La sentencia fue clara. Prisión preventiva para Daniel y el abogado por fraude, extorsión y falsificación. Marta fue absuelta por falta de participación directa, pero recibió una mirada de su padre que decía más que cualquier condena. Era una mirada de despedida. Al salir del tribunal, Clara caminaba a su lado. Usted ganó, señor Augusto. Nadie gana cuando tiene que derrotar a sus propios hijos, respondió él, con la mirada perdida. Pero a veces hay que perder un pedazo del corazón para salvar el resto. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue ir al cuarto donde guardaba el retrato de Elena. Se quedó allí, de pie, unos minutos, hasta susurrar. Está hecho, mi amor. Pero confieso, todavía duele. En los días siguientes, la prensa no hablaba de otra cosa. Millonario desenmascara complot de sus propios hijos. Abogado arrestado por falsificar la firma de un viudo. Pero dentro de la mansión no había celebración, solo silencio, ese tipo de silencio sereno que llega después de la tormenta. Una tarde, Augusto llamó a Clara a la biblioteca. Sobre la mesa había un sobre. Clara, quiero que acepte esto. Ella lo miró confundida. ¿Qué es? Un bono, una gratificación, no sé cómo llamarlo. Es un agradecimiento. Ella dio un paso atrás. No puedo aceptar dinero por hacer lo correcto. Él sonrió conmovido. Eres diferente a todos los que han pasado por esta casa. Entonces, acéptalo de otra manera. Abrió el cajón y sacó una hoja con membrete.
Desde hoy quiero que seas mi administradora personal. Nadie conoce esta casa como tú. Nadie conoce mi corazón como tú lo conoces. Clara se quedó sin palabras. Señor, yo... Piénsalo, la interrumpió con amabilidad. No tienes que responder ahora. Ella asintió, con los ojos humedecidos. Me honra más de lo que imagina. Esa noche, Augusto salió solo, sin chofer. Fue al cementerio, con flores en las manos. El viento frío golpeaba su rostro y la luna iluminaba el camino entre las tumbas. Se detuvo ante la lápida de Elena. Casi me fui contigo, ¿sabes?, dijo con voz quebrada. Si no fuera por esa mujer, esa empleada, habría renunciado a todo. Colocó las flores sobre la piedra y permaneció en silencio, mirando el nombre grabado. Ella me recordó quién soy. Me hizo querer vivir otra vez. Permaneció allí unos minutos, hasta que el viento sopló fuerte y una de las flores cayó al suelo húmedo. Se inclinó para recogerla y sonrió, como si hubiera recibido una respuesta. A la mañana siguiente, Clara lo encontró sentado en la terraza tomando café y leyendo el periódico. ¿Durmió bien?, preguntó ella. Como no dormía en años. Ella sonrió. Se le ve más liviano. Lo estoy. ¿Y sabes por qué?, preguntó él doblando el periódico. Porque entendí que el perdón es más caro que la venganza, y es la única riqueza que aún vale la pena acumular. Clara lo miró con admiración silenciosa. La señora Elena estaría orgullosa de usted, y yo estoy orgulloso de ti, Clara. El sol ascendía despacio, bañando la mansión con una luz dorada. Augusto respiró hondo, sintiendo el aire puro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió culpa, ni ira, ni tristeza. Sintió solo gratitud. Desde lo alto de la terraza miró los jardines y dijo: «Se hizo justicia, pero lo más importante es que por fin logré perdonarme». El tiempo pasó y el escándalo que había sacudido el nombre Ferraz empezó a desvanecerse de las páginas de los periódicos. Los titulares que antes gritaban acusaciones e intrigas ahora eran reemplazados por otras historias, nuevos escándalos, nuevas familias rotas. Pero en aquella mansión ocurría algo completamente distinto: el renacer. Los pasillos, antes fríos, ahora se llenaban con el sonido de pasos suaves y conversaciones sencillas. El piano, que había estado cerrado por años, volvió a abrirse, y de vez en cuando, Clara tocaba en él una melodía tranquila que resonaba por todo el salón. Augusto escuchaba desde la terraza, siempre con la misma mirada serena, y a veces hasta se atrevía a sonreír. El hombre que una vez fue derrotado por la soledad, ahora vivía en paz con ella. No porque el pasado hubiera sido olvidado, sino porque finalmente había sido perdonado. Una mañana, Clara entró a la biblioteca y lo encontró frente a una pila de papeles. «¿Trabajando otra vez, señor?», preguntó divertida. «Organizando algunas cosas», respondió él. «Ya decidí qué hacer con lo que queda de la fortuna». Ella arqueó las cejas. «¿Va a vender todo?». «No», contestó él tranquilo. «Voy a devolver lo que el dinero nunca pudo comprar». Clara esperó en silencio, curiosa. La mitad irá al orfanato de la ciudad en nombre de Elena. Ella siempre quiso ayudar a esos niños. ¿Y la otra mitad?, preguntó ella. Augusto sonrió levemente. «Se quedará aquí. Quiero que esta casa se convierta en una fundación, un lugar donde personas mayores sin familia puedan vivir con dignidad, sin miedo a ser olvidadas, sin el abandono que yo conocí también». Ella sintió los ojos humedecerse. «Es un gesto hermoso, señor». «No es hermoso, es justo», respondió él, con voz firme. «La riqueza que no genera amor solo sirve para aumentar el vacío». Esa tarde le pidió a Clara que lo acompañara al jardín. El sol era suave, el viento movía los árboles, y las flores plantadas por Elena volvían a florecer, como si hubieran esperado justo ese momento. «¿Sabes, Clara?», comenzó él caminando despacio, «durante mucho tiempo pensé que la soledad era un castigo. Hoy entiendo que fue un espejo. Me mostró quién era sin los aplausos,
sin los negocios, sin los aduladores. Y cuando me vi, comprendí lo vacío que estaba. Ella lo miró con ternura. ¿Y ahora? ¿Qué ve cuando se mira a sí mismo? Él se detuvo un momento, respiró hondo y respondió. Un hombre que aprendió tarde, pero aprendió. Silencio. La brisa trajo el perfume de las flores y el canto lejano de los pájaros. La señora Elena estaría orgullosa de usted, dijo Clara con sinceridad. Y yo estoy orgulloso de ti, Clara, respondió él. Me devolviste la fe en la gente. Ella bajó la mirada, conmovida. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Augusto sonrió. Te equivocas. Hoy en día la honestidad es algo raro, y el valor aún más. Se quedaron allí unos minutos, observando el cielo cambiar de color. El sol descendía, pintando el jardín de dorado, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Días después, Clara recibió una visita inesperada. Marta había vuelto. Llegó sola, sin maquillaje, sin arrogancia, solo con una mirada cansada. ¿Puedo ver a mi padre?, preguntó casi en un susurro. Clara dudó, pero asintió. La acompañó hasta la biblioteca. Augusto estaba leyendo, las gafas sobre la nariz. Al verla, tardó en reaccionar. «Marta», ella se acercó despacio. «Sé que no merezco estar aquí», dijo, con la voz temblorosa. «Lo perdí todo, papá. Y más que eso, lo perdí a usted». Augusto guardó silencio unos segundos. Luego cerró el libro y dijo, «El dinero se recupera, Marta. Lo que yo perdí fue el amor de una hija. Eso no se compra». Las lágrimas de ella cayeron sin control. «No vengo a pedir nada, papá. Solo vengo a pedir perdón». Él respiró hondo. Clara, discretamente, se retiró, dejándolos a solas. Cuando regresó más tarde, los encontró abrazados. No había discursos ni promesas, solo ese tipo de perdón que no necesita palabras. Semanas después, Augusto decidió que era momento de rendir un último homenaje. Organizó una pequeña ceremonia en los jardines de la mansión, donde antes solo había tristeza. Empleados, vecinos, amigos e incluso antiguos trabajadores asistieron. Se puso de pie ante todos, con voz firme y serena. «Aprendí que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos», comenzó. «Durante mucho tiempo viví rodeado de lujo, pero vacío por dentro, y tuve que perder casi todo para entender que lo que realmente me sostenía era el amor». Miró a Clara, que lo observaba desde lejos, discreta, pero con orgullo en la mirada. «Esta casa ahora pertenece a la Fundación Elena Ferraz. Que aquí nadie vuelva a sentirse solo». El público aplaudió, y por un instante, Augusto sintió algo que hacía mucho no sentía: ligereza, como si finalmente hubiera devuelto a la vida lo que ella le había quitado, y devuelto tantas veces. Esa noche, cuando todos se fueron, permaneció en el jardín, mirando las luces encendidas de la mansión. Clara se acercó con un abrigo en las manos. «Va a refrescar, señor». «No importa», respondió él mirando el cielo estrellado. «Por primera vez en mucho tiempo no tengo frío». Ella sonrió, y los dos se quedaron en silencio, uno al lado del otro. Augusto miró el horizonte y dijo en voz baja, «A veces, la verdad que lo cambia todo llega en un susurro que solo el corazón se atreve a escuchar». Clara lo miró y respondió, «¿Y usted la escuchó?». Él la sintió conmovido. «Gracias a ti». El viento sopló suavemente, trayendo el perfume de las flores de jazmín, el mismo que usaba Elena. Augusto cerró los ojos y sonrió. La vida, por fin, estaba en paz. Y la mansión, antes símbolo de dolor y traición, ahora era el retrato de la redención. A veces, la verdad que lo cambia todo llega en un susurro que solo el corazón se atreve a escuchar. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Dale un like y deja tu comentario abajo.